Hello class. Today we're going to see yes no questions. Esas preguntas solamente van a estar limitadas, como dice el nombre, por el yes y el no, ¿sí? Nosotros en español conocemos este tipo de preguntas como preguntas cerradas, ¿sí? Donde no hay opción a dar explicación. Entonces aquí lo único que vamos a responder es si vamos a afirmar o si vamos a negar. Entonces aquí no vamos a agregar más información. O sea, por ejemplo, yo no le voy a dar más datos de lo que no me están preguntando. Aquí nada más lo único, como dicen las preguntas, es yes y el no. Obviamente, pues no está tan sencillo, ¿sí? No vayan a creer que nada más voy a poner yes y no. Sino que pues tengo que ver la estructura completa de cada una de estas. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué se le tiene que hacer. Yes no questions are the questions which are answered yes or no. It means when we are asking yes no question, we are not expecting the answer, yes or no. Entonces en este caso lo único que estamos haciendo son preguntas en las que pues me van a responder o sí o no, ¿sí? No hay más detalles, o sea, no me van a explicar, pues si te preguntan, ¿tienes hijos? No me vas a explicar, sí, tengo 5 hijos, se llama así, 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 así. Sino solamente vas a decir, sí, sí tengo, ¿sí? Ahora vamos a ir checando cómo te van a ir trabajando esas cuestiones. To form yes no questions, we use one of these verbs, ¿sí? Existen otro tipo de verbos, pero por lo pronto vamos a trabajar con el verbo be y el verbo do, ¿sí? Que son los únicos que hemos trabajado en el curso. Ya después vamos a ver si nos alcanza el tiempo y avanzarle un poquito con los demás. Pero por lo pronto vamos a trabajar con el verbo be y el do. The verb be has three forms in the present: am, is, are. Entonces aquí hay que recordar muy bien, son temas pasados, que el am solamente se va a ocupar para el pronombre I. El is se va a ocupar para los pronombres he, she, it. Okay. And the last one, there is are, la vamos a ocupar para el you o los pronombres que corresponden al plural, ¿sí? Que en este caso sería el we y el they, ¿sí? Entonces, ese tipo de preguntas solamente se van a ocupar cuando queramos saber de algo que corresponde a hacer o estar, ¿sí? O sea, si yo quiero preguntarle, ¿estás casado? ¿Estás joven? ¿Estás guapa? ¿Estás soltero? ¿Estás casado? ¿Estás divorciada? Todo ese tipo de situaciones en donde intervenga algo de ser o estar, las voy a contestar con el verbo to be, ¿sí? Nosotros anteriormente habíamos visto afirmaciones y negaciones de ese tipo de respuestas. De por ejemplo que yo decía el yo estoy feliz, ¿sí? Entonces aquí para hacer una oración afirmativa con yo estoy feliz diría I, el sujeto, am, que es el verbo be, y el complemento que sería happy, ¿sí? Esto es en el caso de las respuestas, o una respuesta afirmativa, o en el caso de que fuera negación, pues sería I am not happy, ¿sí? Que es la negación. Entonces esto siempre es para hacer la respuesta, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando no necesito yo responder? Sino yo, por ejemplo, quiero saber la información de alguien. Si yo quiero saber si la otra persona es feliz, o si aquella persona es feliz, o si todos juntos somos felices. Entonces, ¿cómo hago ese tipo de pregunta? Entonces, ahorita les acabo de comentar que la estructura de una oración pues debe llevar primero el sujeto, y luego el verbo, y luego el complemento. Bueno, ¿qué va a pasar cuando yo quiera hacer una pregunta? Pues se va a invertir aquí la situación donde está el verbo y el sujeto, ¿sí? Teníamos que en la afirmación era sujeto, verbo. Para hacer una pregunta tengo que iniciar con el verbo, y aquí lo tenemos. Dice verb be, o sea, va primero el verbo, luego el sujeto, subject, and then the complement, o sea, el complemento o el predicado, lo que vendría siendo en español. Y siempre hay que marcar el question mark, ¿sí? Porque de repente ahí se les va uno o alguna, y pues es muy importante para hacer preguntas, ¿sí? Porque de hecho le da una entonación distinta a las palabras. Entonces un ejemplo aquí, are you married? Vamos identificando. El verbo be pues es are, el sujeto es you,
Y el complemento pues sería casado, ¿verdad? Aquí tengo que ser muy cuidadoso o muy cuidadosa de verificar. Acuérdense que tiene que ir acorde el verbo al sujeto. Entonces aquí como estamos hablando de you, pues lo correspondiente es are, ¿sí? Ahora, como esas preguntas son directamente a alguien más, pues estas preguntas no las podemos contestar con el mismo pronombre que está aquí. Entonces si te pregunto, ¿are you married? Pues no me vas a contestar, tú estás casado, porque me están haciendo la pregunta a mí. Entonces para responder ese tipo de preguntas sería, en el caso de que fuera afirmación, o una respuesta, vamos a poner aquí afirmativa, un plus, sería yes I am, ¿sí? Con esta respuesta yo estaría diciendo, sí estoy casado, ¿sí? O en el caso de las señoritas, sí estoy casada. Ahora, ¿qué va a pasar si esta información que me están preguntando a mí no corresponde a mi persona? Diría, no I am not, ¿sí? Esta es la negación a esta pregunta. Entonces, aquí hay que hacer un juego de poquito de pronombres, porque pues en una me están preguntando directamente y pues la respuesta no es de esa persona, sino es mía. Entonces tengo que hacer este cambio del you al I, ¿sí? Ahora, para que quede ahí claro, porque como que ya lo vimos anteriormente, siempre se tiene que poner I am not, ¿sí? No existe una contracción para este verbo y esta negación, ¿sí? O sea, así se tiene que poner, así tal cual aparece. O sea, no existe una contracción de este verbo con esta negación, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos con terceras personas para ver cómo es que se hacen este tipo de preguntas. Aquí tenemos un chico, entonces aquí como estamos hablando de un nombre, aquí les puse he porque tenemos la foto de él, ¿verdad? Si no tuviera la foto de él, tendría que poner el nombre. Pero aquí como tengo la foto, pues le puse he. Entonces, si quiero hacer una oración de un nombre, primero tengo que poner el pronombre, ¿verdad? He. O aquí podría poner el nombre de la persona, en este caso se llama Noah. Entonces, sería is, porque acuérdense que el verbo al inicio, is he from USA? ¿Sí? Él es de Estados Unidos. Aquí en este caso, pues esta persona sí es, entonces tiene que ser afirmación. Yes, he is. Aquí va acorde. La respuesta es el pronombre de esta persona y el verbo que le corresponde es is, ¿sí? Ahora, otro tipo de pregunta. Is he a mechanic? ¿Sí? Estamos preguntando si él es mecánico. Sorry, aquí hay un errorcito. Él es mecánico y pues la respuesta aquí en este caso pues no es afirmativa, ¿verdad? Porque él es un actor. Entonces aquí diríamos no, he is not, ¿sí? Esto sería la negación. Tengo que negar dos veces en la oración. No, he is not. Aquí en esta pregunta, como ya les habíamos visto anteriormente, sí podemos hacer la contracción. Entonces en lugar de decir no, he is not, pues podríamos poner la contracción que será no, he isn't, ¿sí? Ambas son correctas. A nivel práctico se va a ocupar más esta segunda, pero es importante conocer las dos. ¿Qué va a pasar ahora? Como por ejemplo en este caso que estamos hablando ya de una señorita, ¿sí? Ya no estamos hablando de la persona de acá arriba, estamos hablando de otra persona nueva. Entonces pues aquí obviamente también tengo que identificar, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de una señorita, entonces sería she. Y pues siempre empezamos con el verbo. El verbo correspondiente al she sería is. Aquí igual, como les digo, puede ser el nombre de la persona, sería él, o puede ser el pronombre. En este caso podemos poner el pronombre porque está la persona ahí al lado. Entonces para preguntar, ¿es ella su novia? Diríamos, is she his girlfriend? Y aquí pues en este caso pues no es afirmativo, entonces diríamos, no, she isn't. ¿Sí? Aquí lo que les puedo dar como tip para que ustedes entiendan un poquito más fácil esto es que tengo que fijarme con qué me preguntan para poder responder, ¿sí? Aquí me preguntan con is, entonces la respuesta obviamente va a ser con is. Aquí igual, la respuesta es con is, siempre respondo con is, ¿ok? Ahora, tenemos otro tipo de preguntas. Dijimos que las pasadas solamente se iban a ocupar cuando hablamos de ser o estar, ¿sí?
Pero ¿qué va a pasar? Pues me van a decir, teacher, pues no existe nada más ese verbo, ¿verdad? Existen una variedad de verbos. ¿Y cómo hago preguntas con los otros verbos? Bueno, en este caso vamos a ocupar los auxiliares do y el those. ¿Sí? Después seguiría el sujeto, el verbo y el complemento, ¿verdad? Entonces nosotros ya hemos trabajado esta. Cuando por ejemplo les decía a ustedes, dime que estás comiendo una hamburguesa. Entonces diría, yo como hamburguesa, perdón. I eat hamburgers. ¿Sí? Yo como hamburguesa. Esta es la afirmación si estuvieras haciendo, ¿verdad? En el caso de que me dijeras, teacher, yo no estoy comiendo una hamburguesa, sería I don't eat hamburger. Sí, que esto fue lo que estamos practicando en clases anteriores. Entonces, ese tipo de respuestas, pues hacemos nuestra pregunta. Si ustedes ven aquí la estructura, es muy parecida a la que teníamos anteriormente. Teníamos primero el sujeto y luego el auxiliar do, el verbo y el complemento. Aquí va a pasar muy similar, ¿sí? Vamos a empezar con el auxiliar. En este caso pues va a depender de cuándo se utiliza el do, cuándo se utiliza el those. Y ya podemos hacer la pregunta acerca de una acción, ¿sí? Entonces tenemos aquí que dice, the verb do has two forms in present. Entonces tenemos aquí que el verbo do tiene dos formas de hacerse dependiendo de qué estamos hablando, ¿verdad? Acuérdense que dijimos que el do siempre va a ser utilizado para el I, para el you, para el we y para el they, ¿sí? Todo este tipo de pronombres se pueden preguntar con do. Y si quiero preguntar acerca de las terceras personas, por ejemplo, ella, él y eso, ocuparíamos those, ¿sí? Entonces para terceras personas siempre vamos a ocupar el those. Disculpen por el ruido de mis perritos, una disculpa. Ok. Ahora vamos a ver un ejemplo. Si voy a preguntar una acción, acuérdense que tiene que ser con do, ¿sí? Entonces, un ejemplo aquí sería, do you have a car? Si yo les quiero preguntar a ustedes, ¿tú tienes un auto o tú tienes un carro? Tengo que preguntar con do porque es una acción, tener, ¿sí? Entonces, do you have a car? Aquí bien sencillo. Si es pregunta para nosotros, pues obviamente tenemos que mover el you y responder con I, ¿verdad? Y como dijimos que el do va para los pronombres I, entonces diría yes, I do, ¿sí? En el caso de que sea afirmación. Si me dijeran no tengo un auto, entonces diríamos no, I do not, ¿sí? I'm sorry, I have a mistake aquí, tengo un errorcito aquí. Diría no, I do not, no tengo, ¿sí? O podríamos ocupar aquí la opción en contracción, que sería no, I don't, que es exactamente lo mismo, que igual como les comentaba ahorita. Esta es la opción más práctica para hablarlo y para escribirlo. Entonces, si les preguntaron a ustedes, ¿do you have a car? Si es afirmación, yes I do. Si es negación, no I don't, I do not. O en su contracción, no I don't, ¿sí? Igual, vamos a trabajarlo en el caso de una tercera persona. Disculpen por el rayadero que les hice ahí, es que ya lo tenía anteriormente. Entonces vamos a checar aquí. Does Rosalía make music? En este caso estamos preguntando que si esta persona de aquí, en este caso Rosalía, hace música, ¿sí? Hacer es una acción. Entonces utilizamos el does porque es tercera persona, ¿sí? Aquí tenemos que es el pronombre she. Entonces con el she siempre se trabaja el does. ¿Cómo respondería? Porque es una afirmación. Yes, she does. Entonces aquí como el caso es de que pues sí hace música esta persona, sería yes, she does. Aquí igual, hay que revisar. Si me preguntan con those, respondo con those. Ahora vamos a ver una negación. Does Rosalía live in Japan? ¿Esta mujer vive en Japón? En este caso pues no.
Sería no, she does not. O en su forma de contracción, no, she doesn't. ¿Sí? Pueden utilizar la contracción o su forma completa para responder ese tipo de preguntas. ¿Okay? Entonces, espero que vayamos bien. Como quiera, vamos a seguir practicando un poquito. La próxima clase vamos a trabajar con preguntas abiertas. Entonces, sí hay que revisar muy bien esta información. ¿Okay? Aquí les puse un ejemplo a sus compañeras. De por si en algún momento llegan a conocer a alguien extranjero que hable inglés. Y si les dice, do you want to go out? O sea, si les gustaría salir a X cosa. Ustedes podrían responder, yes I do, si sí quieren. O si me dicen, no, pues yo no quiero salir con esa persona, sería no I don't. ¿Sí? Y pues son preguntas que a lo mejor dices tú, ay, pues está muy sencillo responder. Pues sí, y además son muy prácticas, ¿sí? No siempre te van a preguntar el motivo de por qué te gusta algo, qué situación, o que les des explicaciones. Nada más a veces queremos saber si sí o no. Entonces estas son las preguntas que debemos de ocupar, ¿sí? Ahora, como manera de práctica, y como ustedes no estuvieron en la clase, sí les voy a pedir que me hagan una tarea extra, ¿sí? Aparte de la actividad que les voy a dejar tarea, me van a contestar esas preguntas. Entonces, aquí tenemos, are you happy? Is the teacher Cynthia beautiful? Is Mr. Rodríguez ugly? O sea, Mr. Rodríguez soy yo. Entonces ahí van respondiendo dependiendo de su criterio, ¿verdad? Y la última, are we intelligent? Entonces ahí dependiendo de la perspectiva de cada quien, de su persona, pues me va a responder, ¿usted es feliz? Ah, pues sí, soy feliz. No, no soy feliz. Entonces ustedes ahí van a ir pues buscando, ¿no? ¿Qué respuesta debe ir? Más que acuérdense, si nos preguntan con el verbo to be, siempre debo responder con el verbo to be correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, en esta primerita, pues voy a contestar con el pronombre I, que es una pregunta directa. En este caso, pues tengo que responder con el pronombre she, porque es una mujer. En este caso, como es un hombre, pues sería he. Acá, como estamos hablando de nosotros, pues sería con we. ¿Okay? Ahora, las otras preguntas, que son de acciones. Do you have a dog? Do you have dogs? Sorry. ¿Tienes perros? Does the teacher Blanca have blondie hair? La maestra Blanca tiene cabello rubio, ustedes que las conocen más que yo. And the last one, do we have English class? ¿Sí? Aquí igualito que les dije acá de este lado, al lado izquierdo. Si me preguntan con do, respondo con do. Si me preguntan con those, respondo con those. Y si me preguntan con do otra vez, pues respondo con do. Obviamente pues aquí también va a ir variando, por ejemplo la primera, que es la que sí va a variar un poquito la respuesta. Entonces pues ahí va a ser afirmativo y negativo, ¿sí? Ya las otras dos son como que muy, muy obvias, ¿verdad? Pero pues también para practicar. Entonces chicas, esta fue la clase, chicos y chicas, esta fue la clase de esta semana. Espero que la puedan revisar y que no les quede ninguna duda. Como quiera, cualquier cosa, mándenme un mensajito y pues ahí les apoyo. ¿Okay? Have a nice day. Goodbye.